Quiero hacer dos singulares comparaciones entre Judas el Iscariote y Martín Lutero. El primer hecho lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 3 al 6. Judas el Iscariote criticó el uso del perfume caro con el que María, la hermana de Marta y Lázaro, ungió los pies de Jesús y como si fuera poco los secó con sus cabellos. Judas decía que si se vendía ese perfume, el dinero se podía usar para repartirlo entre los pobres, no porque él fuera muy dadivoso, sino más bien porque era muy codicioso. Lo comparamos ahora con la crítica de Martín Lutero por la campaña de recolección de fondos para construir la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Por cierto, ese proyecto se inició en el año 1506 y finalmente concluyó después de 123 años. A esta campaña se le conoció, para bien o para mal, con el nombre de las indulgencias. Para Martín Lutero era inmoral que la iglesia, fundada por Jesús en el año 33, y que para ese entonces contaba con 1448 años, ofreciera a los fieles católicos la esperanza de ganar beneficio espiritual, bien para sí mismo o para las almas que estuvieran en pena si alguien colaboraba con las intenciones del representante de San Pedro en ese momento, que era el Papa número 217, el Papa León X. Qué absurdo, ¿verdad? Ok, pero no fue inmoral para Lutero, junto a quienes le acompañaron en su empresa herética, haber expropiado innumerables templos y catedrales de Alemania, Francia, Inglaterra, entre otros países, construidas por la Iglesia Católica para convertirlas en iglesias luteranas, como en efecto esa iglesia hermosa de arquitectura gótica en el Palacio de Wittenberg, dedicada a todos los santos, por cierto, obviamente santos católicos, es justamente donde están enterrados los restos mortales de Martín Lutero. Paradójicamente, a pesar de nuestra supuesta idolatría a los santos de Dios, en esa iglesia arrebatada por el luteranismo a la iglesia católica, pueden apreciar en tamaño natural las esculturas del propio Martín Lutero y del príncipe Federico III el Sabio, entre otros monumentos. Nuevamente, qué paradoja, ¿no es cierto? Más o menos en el mismo orden de ideas, ya conocen sobre el Evangelio de la Prosperidad. Hay muchos pastores protestantes, pseudoevangélicos, que exigen a los pobres inocentes fieles el pago del diezmo, no para ayudarle en sus penurias, sino para cubrir sus lujos, mansiones, carro de lujo, yate, etc. La máxima reza: es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. Comparen ese hecho con el voto de pobreza que han hecho los sacerdotes católicos. Cualquier cosa que posean nuestros sacerdotes no es suya, sino de la iglesia. Es una de las razones, pero no la más importante, por la que los sacerdotes católicos deben permanecer célibes. La segunda comparación está relacionada con la muerte de Judas el Iscariote. Leemos en el Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículos del 3 al 5. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, por cierto, estos sacerdotes no son los mismos sacerdotes católicos, obviamente, eran los sacerdotes del templo. Los sacerdotes católicos, los nuestros, los actuales, pertenecen al nuevo sacerdocio implementado por Jesús según el rito de Melquisedec, ya lo sabemos. Entonces Judas dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, los sacerdotes: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este horrible acontecimiento de Judas es análogo con la muerte de Lutero. ¿De dónde sacas eso, Guillermo? Es verdad. No es lo que dicen los libros sobre la reforma protestante. No todo lo que está escrito es verdad. Y no toda la verdad está escrita. La versión oficial protestante narra que el artífice de la ruptura cristiana falleció de muerte natural el 15 de febrero
de 1546, luego de un viaje a Eisleben y padeciendo una angina en el pecho. ¿Realmente fue así? El padre Javier Olivera Rabasi, un sabio sacerdote argentino, realizó un trabajo de investigación increíble que pueden revisar en su página web bajo el nombre de Que no te la cuenten. Así se llama, Que no te la cuenten, la página del padre Javier. Nos relata que en el año 1606 el franciscano Heinrich Sedulius, en el documento Prescripciones adversus heresis o Prescripciones en contra de las herejías, al traer a colación el valioso testimonio de Ambrosio Kutzfeld, es un testigo y hombre de confianza, o era un hombre de confianza del deformador, de Martín Lutero. Lejos de narrar una muerte a causa de una angina, dice: la noche antes de su muerte se dejó vencer por su habitual intemperancia y en tal exceso que fuimos obligados a llevarlo completamente alcoholizado y colocarlo en su lecho. Luego nos retiramos a nuestra cámara sin presentir nada desagradable. A la mañana siguiente volvimos junto a nuestro Señor, así le decían a Martín Lutero, a nuestro Señor, para ayudarlo a vestirse como de costumbre. Entonces, ¡oh, qué dolor! Vimos a nuestro Señor Martín colgado del lecho y estrangulado miserablemente. Tenía la boca torcida y la parte derecha del rostro negra, el cuello rojo y deforme. Efectivamente, en aquella época se usaban camas elevadas y sostenidas por columnas. Frente a este horrendo espectáculo fuimos presos de un gran temor. Corrimos sin retardo a los príncipes, sus convidados de la víspera, a anunciarles el execrable fin de Lutero. Ellos, llenos de terror como nosotros, nos comprometieron enseguida con 1000 promesas y los más solemnes juramentos a observar respecto de aquel suceso, un silencio eterno y que nada trascendiera. Luego nos ordenaron quitar del cabezal el horrible cadáver de Lutero, ponerlo sobre su lecho y divulgar después entre el pueblo que el maestro Lutero había abandonado de improviso esta vida. Dice el adagio popular: entre el cielo y tierra no hay nada oculto. Pienso que Dios no castigó ni a Judas ni a Lutero, pero como pudieron darse cuenta, los dos fueron víctimas de su remordimiento por haberse alejado de Dios y arrastrar tras de sí a miles y miles de almas. Y esto es justamente lo que el pecado significa: la separación de la gracia de Dios. Y para terminar, así como Lutero no estuvo de acuerdo con ciertas órdenes que provenían de la cabeza de la Iglesia en el Vaticano, existieron muchos católicos que también estuvieron en desacuerdo, pero hicieron su esfuerzo por enderezar los senderos de la Iglesia, y algunos de ellos fueron elevados a los altares, como San Ignacio de Loyola, San Juana de Arco, Santa Rita de Casia y muchos más, reconocidos y anónimos. Si vemos, creemos o consideramos que las cosas no están marchando muy bien en nuestra iglesia, como las loqueras que estamos viendo en la iglesia alemana, qué casualidad, Alemania, estamos llamados a pedirle a Dios discernimiento para encontrar la mejor salida a las crisis, sin renunciar al camino, a la verdad y a la vida.